Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aprendiendo sobre ASP.NET con C Sharp. En esta lección vamos a aprender sobre el uso del drop-down list, el control drop-down list. Este control es como el combo box de los formularios Windows, ¿no? Pero esta es su versión web y se llama drop-down list. Vamos a aprender cómo poblar datos al control, cómo limpiar el control. También vamos a revisar algunos eventos y cómo seleccionar o capturar el valor seleccionado del drop-down list. Yo ya me encuentro acá en el Visual Studio. Voy a crear un nuevo proyecto. Le doy nuevo proyecto y voy a generar un sitio web de ASP.NET y va a ser vacío. Le voy a poner acá uso drop-down. Voy a darle vacío porque quiero yo mismo agregarle el web form. No quiero que me agregue más archivos. Listo. Aquí lo que voy a hacer es agregar un web form. Aquí está, formulario web form. Le dejo el nombre por default. Ok, el drop-down list se encuentra dentro de las carpetas de controles estándar, ¿no? Es uno de los controles más usados en .NET. Aquí lo tenemos en la parte izquierda en el cuadro de herramientas. Y para agregarlo a nuestro web form, solamente seleccionamos el control y lo arrastramos hacia nuestro formulario web. Para llenar información en el drop-down list, es una especie de combo, le decía. Hay muchas formas, ¿no? Podemos hacerlo con el diseñador. Con el diseñador, si yo me sitúo acá en la parte del diseño del formulario web y selecciono el drop-down list, puedo irme acá a las propiedades, ¿no? Y acá puedo llenar información en la parte del HTML. Vamos a buscar acá la propiedad. Aquí está la propiedad items. Le doy clic al botón y acá yo puedo agregarle una lista a este drop down list. Por ejemplo, vamos a agregarle una lista de animales, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá que su texto va a ser, por ejemplo, león. Otro más. Vamos a ponerle acá perro. Otro más, gato. Y el último, tortuga. Listo. De esta manera sencilla estoy llenando una lista a mi drop-down list. Si yo me voy al código HTML, fíjense que se ha agregado list item, ¿no? Objetos list item para poblar nuestro drop-down list. Esto también lo podemos hacer con código y esta es una forma en que se puede poblar el drop-down list. Vamos a probarlo, cómo es que se visualiza en el navegador. Ahí está. Listo. Ahí está, fíjese. Se carga todos los ítems que nosotros le hemos registrado en el modo diseño, ¿no? Esa es una forma de llenarlo. Si son pocos ítems lo que se quiere mostrar en el combo, en el drop-down list, se puede usar esa forma, ¿no? Otra forma que podemos usar para llenar el drop-down list es mediante el código, ¿no? Voy a agregar acá otro drop-down list y voy a ayudarme una vez más por el cuadro de herramientas. Y acá vamos a agregarle otro drop-down list. Y a este drop-down list le voy a poner un nombre, por ejemplo, le voy a poner estados, por ejemplo. No quiero saber los estados de un documento. DDL estados. Listo. Y si yo quiero llenar este drop-down list en código, le doy clic derecho a mi página, a mi web form, y le doy ver código. Con esto me voy al código en C Sharp. Y acá yo puedo cargarle información a este drop-down list.
podría generar una lista de list items, tal como hemos visto en el HTML. Podría generar un array y cargarlo, un data table también, o una clase, ¿no? Una clase de una entidad, que es los más usados cuando vienen de base de datos. Se usan data table o se usan una clase, ¿no? Donde se crea una entidad. Vamos a hacer ese ejemplo. Por ejemplo, yo acá voy a crearme una nueva clase. Le voy a decir agregar clase, y a esta clase le voy a llamar estados. Listo. Y le voy a agregar dos propiedades a este estado. Uno que va a ser el ID, que va a ser de tipo string. Voy a poner acá ID, y le voy a dar la opción de poder capturar ese valor y también poder llenarle datos a este campo. Eso lo hago con el get y set. Me copio todo esto y voy a agregar acá otra variable que va a decir descripción. Entonces voy a tener una clase estado que va a tener dos propiedades, ¿no? El ID y la descripción. Ahora voy a llenar esa clase, y lo que voy a hacer simplemente acá es generar una lista, y va a ser de ese tipo, ¿no? Una lista de la clase estado. Voy a llamar lst estado. Voy a inicializarlo y luego me genero otro objeto que va a ser de nuevo de tipo estado. Falta cerrar acá con punto y coma. Estado, y acá voy a generar una referencia a esta clase. Y es en esta referencia a la que yo le voy a llenar valores. Le voy a decir es punto, y acá me deben aparecer estas propiedades de la clase estado. No me está apareciendo porque no le hemos puesto pública. Voy a ir a la clase estado, doble clic, y voy a decirle que va a ser público estas dos propiedades. Ahora sí, cierro, nuevamente voy acá y ya se me muestran las dos propiedades, ¿no? ID, por ejemplo, este estado va a tener un ID 01. Voy a copiar y una descripción que diga creado, por ejemplo, ¿no? Mi documento está en ID 01 cuando está creado. Me genero otra referencia más a la clase estado. Esto va a ser estado 2. Cuando viene de base de datos hacemos un recorrido, ¿verdad? Con el for each. En este caso voy a generar solamente dos instancias de la clase estado para llenarle a mi lista estado, y esta lista es la que finalmente la lleno a mi drop down list. Entonces voy a tener acá otro estado que va a ser estado, por ejemplo, 2, y este estado que va a decir en proceso. Y lo que hago acá al final es decirle lst.add, y acá voy a llenarle ambas referencias de la clase estado. Le estoy diciendo que mi lista va a tener esos dos objetos, va a tener esos dos estados, estado creado y estado en proceso. Y lo que sigue ahora es a mi drop down list relacionarle o asignarle esta lista que tiene ambos estados. ¿Cómo se hace eso? Básicamente con el método data source del drop down list. Entonces le llamo mi drop down list, le llamo ddl estados punto su método data source, y aquí le asigno. Puede ser un data table, en este caso estamos usando una lista y no hay ningún problema, el sistema lo acepta, C# lo acepta. Luego, en el drop down list tenemos que decirle cuál va a ser la columna, el campo que se va a desplegar
en la lista del drop down list. Eso lo hacemos con el data text field. Así que nuevamente llamamos al drop down list ddl estados.data text field. Es en esta propiedad que nosotros le vamos a indicar el nombre de la columna que se va a mostrar en el desplegable. Así que nosotros tenemos dos columnas, una columna que dice estado y otra columna que dice descripción. Fíjate acá nos hemos equivocado, a los dos le hemos puesto ID, este va a ser ID y este va a ser descripción. ID, descripción. Ok, le vamos a decir que es la descripción la que se va a desplegar en el drop down list. Luego, también tenemos que asignarle, esto es opcional, ¿no? Pero tenemos que asignarle cuál va a ser el valor de ese texto desplegable. Y para eso usamos la propiedad dataValueField. Así que, nuevamente, llamamos al dropdown list ddl estado.dataValueField. Con eso le estoy diciendo cuál va a ser el valor de ese objeto que se está desplegando en el dropdown list, y el valor va a ser en este caso el ID. Listo. Para finalizar, siempre tengo que llamar al método dataBind del dropdown list. Este método lo que hace es indexar o relacionar la información que le estamos nosotros asignando al dropdown list para que se concluya la asignación dataBind. Aquí está, dataBind. Con eso, nuestro segundo combo ya se debe cargar con estos dos estados. Vamos a probarlo. Voy a ponerle acá un salto de línea entre combo y combo para que se muestren separados. Listo. Vamos a probarlo. Tenemos nuestro primer combo que lo estamos cargando con una lista en el diseñador, una lista ingresada en el diseñador, y el segundo combo que lo estamos cargando con una lista que hemos hecho de una clase. Fíjense, tenemos el primer combo donde se despliega la información que se ha ingresado en el diseñador, y el segundo combo, ¿no? Tenemos donde se muestran los estados que están en la lista de la entidad estados. Podríamos agregarle mucho más estados, ¿no? Acá, y tranquilamente esto se va a mostrar en nuestro drop down list. Como dije, eso se usa cuando viene información de la base de datos, ¿no? En la base de datos podemos tener 10, 20 estados o no sé, grupos de materiales, etcétera, y estos se desplegarían automáticamente en el combo, y podríamos hacer un for each para no estar generando cada rato una referencia de la clase estado, ¿no? Luego, fíjense que ahorita se está mostrando los datos que están viniendo de la lista, ¿no? Y que están cargados en el diseñador. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que por default no se muestre seleccionado ninguno de los ítems, sino que se muestre un texto que diga seleccione o algo así, o que se muestre vacío, también puedo yo manualmente agregarle una nueva opción, un nuevo texto, un nuevo ítem que sea como la cabecera, ¿no? Entonces eso se hace. Vamos a hacerlo acá, voy a parar esto. Y le puedo decir ddl estados.items y le digo .insert. Y fíjate que este método tiene varias opciones de cargarla, pero una me dice que tengo que agregarle dos parámetros. Uno donde se le muestra el índice y otro donde se le pone el mismo ítem. En este caso yo quiero que se muestre un texto que diga seleccionar, ¿no? Seleccionar estado, algo así. Y esto lo voy a poner al inicio, así que mi índice va a ser 0. Y después tengo que ponerle el list item, pero también me da la opción, fíjense acá hay dos opciones, me da la opción de ponerle un string con un texto. Así que voy a ponerle un texto yo acá que diga seleccionar estado. Y de esta forma yo estoy agregando un nuevo ítem que va a ser como cabecera descriptiva. Vamos a probarlo.
Ahí está. Fíjese que por default ahora se muestra el texto que le he ingresado que dice seleccionar estado. Y cuando le doy clic, se despliega los otros dos ítems que están cargados mediante la lista. Bien, ¿y cómo es que podemos limpiar un drop-down list, ¿no? Cuando queremos cargar nueva información, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a limpiar este primer drop-down list que está cargado en el diseñador. Está con el nombre drop-down list 1. Así que voy a ir acá abajo y le voy a decir, por ejemplo, cómo se limpia, cómo se limpia. Entonces voy a decir drop-down list.items.clear. Con este método es que se limpia todos los items del drop-down list, ¿no? Acá un comentario, limpiar TDL. Si ejecuto, el primer drop-down list debería mostrarse vacío. Y el segundo sí debería estar cargado. Fíjese, el segundo está cargado. Y el primero, que le habíamos cargado en el diseñador los items, ahora se muestra vacío. ¿Por qué? Porque al cargar en el formulario en el elemento load le estamos diciendo límpialo. Y de esa manera es que podemos limpiarlo y volverlo a cargar, ya sea con otra lista, con otro data table, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo es que capturamos? Le voy a comentar esto para que se muestre los ítems que se ha cargado en el diseño. ¿Cómo es que podemos seleccionar eh, o capturar el ítem seleccionado en el combo box, ¿no? Capturar el ítem seleccionado es muy fácil. Lo que tenemos que definir es eh, en qué momento queremos capturar ese valor seleccionado. Cuando cambia el ítem en el mismo combo box o cuando eh, cambia y después mediante otro control, un botón, seleccionar ese ítem seleccionado. Tenemos que definir eso. Por ejemplo, si yo quisiera capturar el valor en el momento que cambio el ítem del combo box, tendría que utilizar un evento del drop-down list, ¿no? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Voy a irme acá al diseño, el drop-down list, y voy a irme a los eventos haciéndole clic a este botón del rayo. Estos son los eventos que tenemos del drop-down list. El más utilizado es el Selected Index Change y este que dice Text Change. Vamos a hacerlo con el Selected Index Change. Le doy doble clic y acá yo capturaría el valor seleccionado, porque este evento se desata cada vez que yo cambio un ítem, cambio la selección del ítem en el drop-down list, en la lista desplegable. Sin embargo, para que este evento se desate, tenemos que habilitar una propiedad más del drop-down list, y es el auto postback. Voy a irme acá a la propiedad, y hay una propiedad que dice auto postback. Lo tengo que poner en true. Si no lo habilito eso, por más que yo cambie la lista en el drop-down list, no se desata el postback. Muy bien, y para capturar el valor seleccionado voy a agregar acá un label. Acá, label. El texto lo voy a dejar vacío y voy a agregarle un ID que diga LBL estado seleccionado, por ejemplo. Y en este label quiero que se muestre el valor del combo box seleccionado. Le estoy diciendo combo box es drop down list. Ya. Y acá le diría dentro del estado selected index change, le diría lbl estado seleccionado .text. Quiero que en el texto se muestre el ítem seleccionado del drop down list. ¿Cómo hago eso? Llamo al drop down list ddl estado .selected item.text. Con este código yo selecciono el texto seleccionado en la lista desplegable. Si quisiera seleccionar el valor, el value, no sería selected item, sino sería el selected value. Aquí está, ¿no? Pero en este caso quiero seleccionar el texto. Con esto ya debería funcionar. Vamos a ver. Vamos a probarlo.
Ahí está, se muestra mi combo con el texto que hice seleccionar estado. El label está por acá abajo, por ahora está vacío, pero si yo selecciono, por ejemplo, en proceso, mira, se me muestra el label con el texto seleccionar estado y no se está cambiando, no se está quedando con el ítem seleccionado. ¿Por qué? Porque cada vez que yo selecciono un valor de la lista, hace postback y se recarga toda la página. Así que tengo que validar acá en el load que mi dropdown list se cargue únicamente la primera vez y no se esté cargando cada vez que hace postback. Así que le diría acá is postback, o sea, si el postback es generado por el usuario, no entres acá. Solamente entraría la primera vez. Probemos ahora. Ahora sí, selecciono mi estado en proceso. Y ahora sí, fíjate que el texto dice en proceso porque eso es lo que estoy capturando yo de la lista desplegable. Selecciono creado y eso se muestra. Y de esa manera selecciono yo los items de mi drop down list. Otra cosa a tener en cuenta para ya terminar el video es que cuando el drop down list se publica en la página HTML, es un control HTML más, ¿no? Si yo visualizo acá haciéndole clic en F12, ¿no? Para abrir el inspector, si se fijan, selecciono el drop-down list en la etiqueta, es una etiqueta select, ¿no? Es una etiqueta select común y corriente de HTML, entonces se transforma. Así que se puede trabajar también desde JavaScript como una etiqueta HTML común. Bien, de esa forma hemos aprendido a manejar este control drop down list. Si tienen alguna consulta, pónganla en los comentarios. Podemos hacer más videos de usos de controles. Nos vemos en un siguiente video.